Ok, antes de iniciar el tema de la recuperación de la clase, recuerdan que hace algunas semanas hubo el corte de la DIGIP. Entonces esa clase había que recuperarle, no van a aplazar el calendario académico. Entonces esta va a ser la penúltima clase y la última la tendríamos el día 7 de marzo. O sea, en la próxima semana carnaval, nada, vamos a mandar un deber para esos 15 días para que no tengan malos pensamientos ni se vayan de feriados, porque está peligroso. Y el día 7 clase normal con el cuestionario debido y luego vemos cuándo nos ponemos de acuerdo para el examen. Posiblemente sea el 14 para mantener el mismo esquema de los días lunes que tantos feriados hay, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, el material ya estaba subido, igual están las indicaciones para el deber de colaboración con la sociedad, la gente que desee, no es obligatorio. Bueno, entonces último capítulo de la materia. Vamos a revisar rápidamente cuál fue la evolución de la calidad en estos últimos 70 años. Eso es lo que tiene la calidad, digámosle, oficialmente hablando. Luego unos temas de definiciones básicas que vamos a revisar conjuntamente con el anexo SL. Necesitamos que tengan a la mano el anexo que mandamos de deber. La norma 9001. Y también la 31001, que vamos a hacer una pequeña lectura sobre el tema del contexto. El siguiente capítulo es la norma como tal, que como les dije, vamos a explicar el deber en los últimos minutos de este día, ¿no? Un deber no es difícil, ¿no? Un poquito largo, diría yo, unas 2 horas más o menos del deber. Pero ahí le van dosificando, ¿no? Para que no se les acumule. Y el día siguiente, el último día, veremos el tema de la certificación, el modelo de excelencia y con eso terminado, ¿no? Graduados ya prácticamente ingenieros, así sería. Bueno, vamos entonces. Comencemos con el punto de la evolución de la calidad. El tema de la calidad, formalmente hablando, se inicia en el año o alrededor del año 1950, como tema formal. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a instituir los premios de la calidad, los instrumentos debidos. El control de la calidad en esa época solamente era al pasa, no pasa de un producto, en especial en las compañías de manufactura. Antes de 1950, sí había algunos escenarios sobre control de calidad, en especial en el área de los militares. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ya había algunos intentos por el tema de que los productos cumplan las especificaciones, en especial en el armamento. Cuenta la historia de que el ejército británico en la Primera Guerra Mundial, cuando invadió Turquía, se llevó una gran sorpresa cuando desembarcaron las municiones de los rifles. Las balas tenían unos décimas de milímetro más grandes que el cañón, entonces no entraban en las escopetas y los turcos les ganaron. Así nomás fue, ¿no? Después de semejante papelón, se crearon unas normas que a lo mejor ustedes hayan escuchado, las Military Standards. Colóquenle, por favor, hay un visto si es que han oído, escuchado de las Military Standards. Un visto o una X, ¿no? Osvaldo Páez ha escuchado la Military Standards, ¿no? En la actualidad, esas normas se llaman control de calidad por atributos y variables. Entonces, la segunda, ¿alguien ha escuchado? Control de calidad por atributos y variables. Esa se veía en la materia de aseguramiento de la calidad. Me imagino que algunas personas no vio. Pero sí es importante esas normas. Bueno, algún momento a lo mejor sí hay que estudiarlas, ya en la vida profesional. ¿De qué tratan las Military Standards y de qué tratan las normas de calidad por atributos y variables? Trata de fijar una muestra representativa para probar lotes. Eso trata. Ejemplo, hablemos de este tema de las balas, ¿no? Dependiendo del grado de calidad que pongan los clientes, grado 1, grado 2, grado 3, hay una muestra mínima a tomar. Entonces, por ejemplo, dice, hay que tomar una muestra de 1000 balas, 1000 municiones. Pero las 1000 municiones hay que hacer un cuarteo, hay que tomar de varias cajas. De estas 1000 municiones medimos el diámetro, por ejemplo, que era lo que les molestaba a los ingleses. Si de las 1000 solamente hay 5 balas que no cumplen, pues el lote se aprueba.
De 6 en adelante ya no. Entonces, hay unas tablas que nos indica cuál es el muestreo mínimo a tomar según el grado de calidad y cuáles son la cantidad de no conformes aceptables para que el lote se apruebe o se rechace. Básicamente de eso tratan las militares estándares. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la unión de las filosofías japonesas, norteamericanas y europeas, esto se formalizó, porque vieron de que, por ejemplo, los japoneses tenían bastante avanzados todo lo que son las herramientas y los controles para que una compañía que trabajaba con personal que era analfabeto, esos eran los casos de Mitsubishi y Toyota, ¿no? La mayoría de obreros no sabían leer. ¿Cómo era posible que tengan una calidad muy superior a los mismos productos que fabricaban los norteamericanos o los europeos? Entonces ellos vieron que ellos practicaban todo lo que vimos en el curso, ¿no? Las normas Kaizen, los elementos de calidad, eliminaban las mudas. Y desde ahí se empezó a instituir los controles de calidad, pero nuevamente solamente al producto y solamente a las compañías de manufactura. Las de servicios ni siquiera se tomaban en cuenta esto. Y a lo mejor había otro impedimento. Hacían el control de calidad en el producto terminado, cosa que cuando ya estaban, por ejemplo, las municiones o una harina por lista para empacarse, venía la persona de control de calidad y decía, no, no cumplen las dimensiones, no cumple la humedad, que había que o reprocesar o eliminar. Entonces, la gente de control de calidad eran vistos como los malos de la película. Pero así fue. Todavía prevalece esa idea en los tiempos actuales, ¿no? Cuando uno dice control de calidad, trabajo en calidad, se imagina que trabaja en laboratorio, mandil blanco, instrumentos en la mano, y va haciéndole la vida imposible a la de manufactura. Pero bueno, así nos demoramos o pasaron 30 años hasta que se comprendió de que la calidad tenía que estar no solamente en el producto final, sino desde el inicio de la cadena de valor. Entonces, en 1980 se crea ya la primera norma ISO, ya la ISO 9000 con el nombre que le conocemos actualmente. Y esta norma ISO lo que proponía era de que el control de calidad se haga desde los proveedores, desde la materia prima. Y por ese motivo se colocaron elementos como calificación de proveedores, evaluación de los proveedores de la materia prima, y también se hizo el control de calidad ya por etapas, no solamente al producto terminado o el producto en procesamiento. Y los constitutivos, se llama aseguramiento de la calidad. Todavía el nombre queda en nuestras instituciones educativas. El CASES, por ejemplo, el CASES es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en Educaciones Superiores. Yo les decía que no es aseguramiento, que tiene que ser gestión, pero le dejaron el nombre y ya ni modo, vamos a hacer así. Y así la norma quedó con el tema de aseguramiento hasta el año 2000. En el año 2000 hay un gran cambio. La norma cambia ya no aseguramiento, porque decían que eso era un tema bastante operativo. Los gerentes estaban ahí, ¿no? Y se cambió por gestión de la calidad. Como vimos, la palabra gestión significa gerencia. En inglés gestión es management, ¿no? Y management también se asocia con la palabra manager, que es gerente. Entonces vinieron el tema de procesos. ¿Recuerdan que hicimos por procesos? Hicimos el mapa de procesos, la ficha, la matriz de interacción. En definitiva, lo que dijo es, la gestión de calidad no es solamente de la parte operativa de manufactura, sino también participación de todas las personas, queriendo eliminar la muda de personal. No solamente de los obreros, todo el mundo tiene que estar involucrado. Y el año 2000 se abre la norma y es aplicable inclusive a compañías de servicio de muy pocas personas, inclusive de una sola persona, porque hasta 1980 parecía de que los sistemas de gestión de calidad eran enfocados a compañías de manufactura. En el año 2002, más o menos, yo estuve en una certificación de un dentista en México. Era una sola persona, el dentista, y él certificó la norma 9000. Entonces uno decía, qué raro, ¿no? Qué loco este man. Le gustó al doctor Muelita certificar. Ni siquiera tenía asistente, porque la persona que hacía las citas era una persona que era compartida para los demás médicos del piso del edificio donde él tenía el consultorio. Entonces, en el año 2000 hay un gran cambio, diría yo, radical del enfoque de la norma por manejar procesos, y recuerden que proceso es una herramienta estratégica, una herramienta gerencial.
Pero la gente todavía tenía esa inclinación a que la calidad tenía que estar totalmente documentada. O sea, generaba una muda de sobreproducción de documentos. Todo quería estar documentado. Y había muchos procedimientos, y había procedimientos que eran bastante extensos y que la gente no leía. Imagínense, ¿no? Si ahora que ya tenemos muchas herramientas que nos facilitan la lectura, la gente no lee. En esa época, mucho peor, ¿no? Y en el año 2015 es donde la norma toma el segundo giro radical, o los sistemas de gestión toman el siguiente giro radical, todos los sistemas de gestión, ¿no? Calidad, ambiente, seguridad, los que se manifiestan como enfoque gerencial y crean el enfoque basado en riesgos. Y ahí justamente está el anexo SL que mandamos a revisar como deber. Ese anexo lo que sirve es para que todos los sistemas de gestión de aquí en adelante tengan la misma estructura, los mismos capítulos y los nombres inclusive muy parecidos, por no decir los mismos nombres, y que sea fácil tener ese enfoque global que tanto hemos hablado en estos días. Y se crea el enfoque de riesgos, que no es otra cosa sino que hacer un análisis estratégico de las compañías. Y ahí vienen los beneficios. ¿Para qué tenemos un sistema de gestión de calidad? Pues es para mejorar la compañía. Recuerden que los objetivos son esos elementos que nos ayudan a la mejora. Aumentar las ganancias, bajar los reprocesos, los accidentes, aumentar la productividad, mejorar la satisfacción del cliente, lo que vimos en los objetivos. También la norma nos sirve, estos sistemas nos sirven para que la compañía esté posicionada en el mercado, más allá de lo que haga o produzca, tanto para compañías de producción, manufactura o de servicios. Por ejemplo, ha habido casos que inclusive la marca le ha reemplazado al elemento. Ejemplo, la palabra Gillette. Gillette es una marca en realidad, pero le acabó sustituyendo al elemento. El elemento era hoja de afeitar. Otro ejemplo, el Deja. El Deja es una marca. Le acabó sustituyendo al elemento, detergente en polvo. Entonces que hay gente que todavía dice, vecina, que deme un Deja marca Omo. Entonces, imagínense, se llama posicionamiento en el mercado, recordación de marca, y es donde las compañías alcanzan el éxito deseado. Las dos primeras son los objetivos deseables de un sistema de gestión de calidad. Ya. El siguiente no es tan recomendable. Hay compañías que implementan un sistema de gestión de calidad no por voluntad, sino porque el cliente les obliga. Pasa mucho en las petroleras con sus proveedores y actualmente está ocurriendo en este año en especial, que le están obligando a las compañías de cobranzas a tener un sistema de gestión, no de calidad, sino de seguridad de la información, por todo lo que pasó con los hackers y los bancos, en especial el Banco de Pichincha, que tuvo una caída de su sistema algunos días. Pero no es por voluntad, sino que porque el cliente me lo pide. Entonces, no es buena idea cuando el cliente me lo pide. La idea es que sea esto por motivación propia. Menos aún si hablamos de requisitos legales. La norma ISO es muy clara. Las normas ISO son voluntarias. Ningún país debería poner en su legislación la obligatoriedad de implementarlas. Sin embargo, en Colombia pasó esto. Hace 15 años, el gobierno colombiano puso como una ley nacional que todas las compañías vinculadas al sector turístico de ese país tengan implementado la norma ISO 9001 con el objetivo posiblemente de atraer más turistas. Pero nuevamente, ¿no? Al ser obligado, empezaron las desviaciones y los temas no muy aceptables. Empezaron a comprar certificados. O sea, la gente no vivía la calidad como tal, por vocación, sino era por obligación legal. Y, por ejemplo, había la falsa publicidad. Se promocionaban hoteles que decían, somos certificados ISO 9001. Pues los turistas extranjeros, en especial los americanos, norteamericanos y los europeos, ellos sí creen en este tema, ¿no? Dicen, si es que una compañía está certificada es porque realmente lo merece. Lamentablemente no es así, ¿no? Y venían de turismo a Colombia y se contaban que no. O sea, que realmente el certificado era simplemente un papel que quedó ahí para ser exhibido, pero no vivido. Al final del camino, esos 5 años que duró esta obligación en Colombia fue derogada y nuevamente volvimos a que
Los sistemas de gestión tienen que ser por voluntad. Finalmente, hay compañías que estas prácticas, estas herramientas de calidad, ya la tenían desde antes, desde antaño. Los japoneses, ¿no? Toyota, Sony, Mitsubishi. Igual en Estados Unidos, las compañías como Ford, General Motors, ya tenían elementos de calidad. Entonces, cuando las normas salieron, la norma ISO salió. No es que se inventaron cosas nuevas, tomaron las buenas prácticas de esas compañías y de otras a nivel mundial y hicieron la estructura ahora. Esas compañías ya tenían todo. Es más, avanzaron al último punto que está en color verde, a colaborar y a promocionar estas herramientas con sus proveedores. Porque no se quedaban mucho siendo una compañía que trabajaba con calidad si los proveedores no lo hacían. Ejemplos actuales de esta última temática de los proveedores. Holcim es el consorcio que hace el cemento en el Ecuador. Esa antiguamente era la Cemento Nacional, que era una tragedia la Cemento Nacional, llena de sindicatos y de más cosas raras. Compraron los suizos la casa Holcim y ellos promocionaron la franquicia Disensa. No sé si ustedes han visto en algunas ferreterías. La ferretería Alejandro, concesionado Disensa, ¿no? Nicole Ferretería, concesionado Disensa. ¿Qué es Disensa? Disensa es una franquicia promocionada por Holcim que tiene por objetivo capacitar y orientar a las ferreterías para el buen manejo del producto que ellos fabrican. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que la gente compraba el cemento de Holcim en la ferretería y almacenaba donde sea, con humedad. Y el cemento se fraguaba o le daban incompleto o botaban las fundas de cemento en donde sea. Entonces la gente veía la marca Holcim y decía, no comprarán Holcim porque cemento se fragua, o no usarán Holcim porque nos dejan ensuciando el barrio. Entonces lo que hizo Holcim es capacitarles a las ferreterías y a sus empleados para que manejen el cemento a condiciones adecuadas de humedad, ponerle sobre palets en un cuarto ventilado sin mojar. Y cuando acaben, la gente que vendía a granel, ¿no? Por libras o kilos del cemento, al final, cuando la funda se deje de utilizar, esa funda se recicla y se entrega nuevamente a los gestores que tenía Holcim también calificados. Eso se llama desarrollar a los proveedores. Bien, vamos entonces. Vamos a ver los principios de la calidad, pero sin antes hacer una reflexión de qué mismo es una norma de gestión de calidad. Entonces, para eso necesitamos que una persona, por favor, nos comparta la norma ISO 9001. A ver, ¿quién nos puede compartir? Y vamos viendo qué puntos son importantes. Alguien que haya abierto la 9001, que nos comparta. A ver, Francisco Sosa, ya que están, pero súper pro. Ah, Catherine, perfecto. Muy bien, Dije, Catherine. disculpe, mi aula parece que no está cargando. Estoy esperando. Está listo, No pero ha no pagado, carga. no ha pagado la matrícula, que es gratis. O sea, bueno. No, dije, es que yo soy pobre y tengo CNT. Ah, bueno, bueno. Cámbiese a NetLife, que también es caro y malo. Bueno, vamos. A ver, gracias, Catherine. Podemos bajarnos al numeral ceros. Vamos a hacer rápidamente una visión, ¿no? Entonces, vámonos para arriba las normas desde el inicio. Aquí está la norma oficial, ¿no? Ya. Un tema muy importante. Estas normas son de confiar en propiedad intelectual. Entonces, bajémonos un poco más. Cuando ustedes vayan a trabajar ya en una compañía donde apliquen la norma, tienen que decir a su jefe que tiene que haber ese letrero que dice uso exclusivo para capacitación, que estaba en amarillo y está en cada página, ¿no? Y se ve, tiene que haber esto. Cuando ya vamos a usar una norma con fines de negocio o para el negocio, hay que comprarla, porque abajo sale norma con licencia para la compañía ACME, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, igual para las auditorías, porque si es que en algún momento ustedes con su empresa van a certificar esta norma, el auditor va a decir, pero esta norma no tiene licencia de autoría. Entonces, ojo eso, ¿no? Cuando son para cursos, hay que poner este letrero y ahí sin ningún problema porque es para difusión. Bueno, bajémonos. Luego viene el tema del índice. Eso vamos a mandar el deber más adelante. Luego viene el prólogo que no hay que leerle. Si es que quieren leerle y tienen insomnio, le leen y se duermen enseguida.
¿ya? Y luego viene el numeral que les decía, el 01, perfecto, ¿ya? Ahí nada más, ahí párele por favor, Caterina, ¿no? Vamos a marcar con resaltador lo importante de este tema. Y usted vaya recordando a lo mejor asuntos que hemos hablado en clases anteriores. Mira, Cristiano, la adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica. Primera cosa. Esto no es para el pueblo, ¿no? Esto es una decisión de gerencia y una participación gerencial justamente con la evolución. Ya no es control de calidad, no es aseguramiento, y esto es sistemas de gestión. El sistema de gestión le involucra al aseguramiento y a su vez al control de calidad. ¿Para qué? Para que una compañía mejore su desempeño global. Mire, la palabra mejora y desempeño global. ¿Qué era desempeño global? Pues que a la compañía le vaya bien en la parte económica, utilidades, ventas, mercado, que los clientes estén satisfechos, es el tema de satisfacción, que sea productiva, que tenga la menor cantidad de no conformes y que además la compañía tenga un personal altamente capacitado, competente. Se acuerdan las perspectivas del Balance Scorecard. Analogía con las personas. No se trata de tener dinero, amor, libertad, felicidad. También necesito tener salud, porque si no, lo anterior no es beneficioso. Y fíjense, ¿no? Y proporcionar una base sólida para iniciativas de desarrollo sostenible, que también lo vimos, los primeros conceptos de clase. Esto de sostenibilidad, recuerden, no es un término exclusivo de medio ambiente. Es donde más se le identifica, pero la sostenibilidad es en todos los aspectos. Por ejemplo, un negocio sostenible, ¿cuál es? Aquel que crece, que sigue abriendo sucursales, que teniendo más ventas, que se afianza en el mercado y que dura para todas las generaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos el Grupo El Comercio, la Universal, un poco más cercanos, los ceviches de la Rumiñahui, ¿no? Ellos comenzaron en un garaje y ahora son inclusive franquicia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí tiene los beneficios que hemos abordado. Esto es importante, ¿no? Lo que voy a marcar con la llave. Esta norma puede usarla por partes internas y por partes externas. La interna, la compañía. Externas, las certificaciones. La última clase, de aquí a 15 días, vamos a hablar de los premios de calidad y las certificaciones. Eso usarían las partes externas. Y aquí, atención, miren, ¿no? No, no tuvieron que ponerle un poco más en negrita, diría yo, y con mayúsculas. Fíjese, ¿no? ¿Qué no es intención de esta norma? Uniformidad en estructura. La gente piensa de que tener calidad es que todo esté igualito, que todo esté con el logotipo, con el estándar, objetivo, la misma letra. Eso es falso. Esa es una forma de hacerlo, pero no es buena idea por la siguiente razón. En una misma empresa se pueden tener varias culturas operativas. Me explico. Si hablamos de la parte administrativa, la parte de los abogados, ellos les gusta posiblemente utilizar más procedimientos o más documentos en formato Word, en prosa. Pero porque a ellos les gusta así, ¿no? Para ellos un flujograma, una tabla en Excel es altamente complejo. Entonces déjeles que hagan así sus procedimientos. La parte financiera, la parte contable, no les gusta mucho la prosa, a ellos les gusta ver las tablas. Han visto tablas, gráficos en Excel, manejan muy bien eso. Flujogramas no se acostumbran y a lo mejor los documentos poquito, ¿no? Ya los ingenieros odiamos la prosa, ¿sí? Ingeniero que se respeta, odia escribir. Claro, cuando ustedes hacían sus informes, sus tesis, sus trabajos de titulación. Sí o no, que era lo más horrible estar escribiendo. No tenía claritas las cosas, pero hay que escribir, hay que poner conclusiones, qué pereza. Y así era. A los ingenieros nos gusta más una mezcla entre tablas gráficas en Excel y flujogramas con sus respectivas simbologías. Entonces, no es obligatorio uniformizar, ojo, ¿no? La gente confunde uniformizar con estandarizar. Uniformizar es todo igualito, mala idea. Estandarizar, en cambio, es que cada proceso cumpla los estándares dentro de los límites de control. Eso sí pide la norma. Ya. Otra, miren, ¿no? Alinear los documentos con esta norma. Vamos a ver más adelante que ya tiene varios capítulos, igual que la anexo SL. Entonces, no tiene que estar los capítulos igualitos, ni la misma secuencia. Por ejemplo, la norma empieza con capítulo 4,
contexto, 5, liderazgo y así por el estilo. Y al final, en el 9, habla de los indicadores de seguimiento, si ustedes se acuerdan del deber. Pero no es que hay que implementarle así, pues. O sea, dice, no, al final hay que ver los indicadores. No es cierto, no se alinea la documentación con la estructura. ¿Cuál es lo lógico? Partir de contexto y enseguida saltar a indicadores. O sea, del capítulo 4 al 9, en pocas palabras, si ustedes recuerdan. Más o menos con lo que hace un médico, ¿no? Un médico le examina su contexto. Cómo se llama, quién es, qué come, cuántos años tiene, sus vicios. Y de ahí le manda a hacer indicadores, le manda a hacer exámenes. Y luego se regresa para ver los recursos y el tratamiento. ¿Se ve? Entonces, no hace falta tener el mismo orden de la norma. La norma no es un manual que se sigue en orden. Y lo otro, tampoco es obligatorio usar la terminología de la norma. Si usted quiere seguir usando la palabra registro, déjele como registro, en lugar de usar, por ejemplo, información mantenida o guardada o conservada. Si quiere usar proveedor o si quiere usar socio de negocios, pues úsele. Si quiere usar en vez de cliente estudiante, pero perfecto, ¿no? Porque a fin de cuentas en la Politécnica, por ejemplo, los clientes son ustedes, los estudiantes. Así por el estilo, ¿no? En lugar de decir política, puede ser misión y visión. Pues miren, no es obligatorio, ¿no? Nuevamente el no, vamos a poner un asterisco. Estas partes de la norma en los cursos que saben dar, abiertos o cerrados, no lo saben leer ni analizar. O sea, van directo a las cláusulas. Yo siempre digo, si hay que leer el lado oscuro de la norma, donde nadie lee, ¿no? ¿Qué más de novedades? Catherine, por favor, más abajo un poquito. Aquí la parte que dice el pensamiento basado en riesgos, que decía que pasó a raíz del año 2015, ¿no? El pensamiento basado en riesgos es básicamente un FODA, ¿no? Vamos a ver más adelante el FODA. Es decir, un tema de gerencia, ¿no? Ya no es más un tema operativo. Y finalmente, rápidamente para ir, la parte de la norma cuando habla del debe, si pone debe, es obligatoria. Aunque la norma no es obligatoria, pero si es que la adoptamos, cuando diga debe, sí hay que cumplirlo. Debería, recomendación. La norma 31.000 tiene muchos deberías, ¿no? Porque es una guía. Esta norma debería, no. Y puede, es si es que la compañía quiere o no, nada más, ¿no? Esa es toda la cosa. Las notas, al igual que los anexos, vamos a ver, ¿no? Al final de algunas cláusulas hay unas notas, inclusive en este documento yo les he colocado de un color diferente. Las notas o los anexos no son requisitos, solamente son aclaraciones. Eso básicamente es lo que vendría. O sea, vamos a ver ahora el tema de los principios de calidad. Ahí están, ¿no? Ahí están esos principios. No nos explican los principios, ¿no? Están los 7 principios de calidad. Y eso vamos a revisarles en la diapositiva. Gracias, Catherine, por la compartir. Y vamos a los principios. ¿Ya? Estos principios, ¿de dónde salieron? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de Ishikawa, de Deming, de los pensadores de calidad? De aquí salen los principios de calidad. No, que en lugar de ponerles 14, 15, 10, vieron cuáles eran los más representativos y comunes y los pusieron. ¿Ya? Pues el primero es el enfoque al cliente. Este ya lo hemos visto en algunos, ¿no? ¿De acuerdo? El cliente es lo primero. El primer paso para la calidad es la mercadotecnia, es el enfoque al cliente. Con una aclaración, el cliente se define como una persona que recibe el bien y el producto, pero atención, intencionado. ¿Qué quiere decir intencionado? Del giro de negocio. O del giro de negocio o del negocio principal, ¿no? Por ejemplo, la poli, ¿cuál es el negocio o giro de negocio intencionado? La educación, en su mayor parte. También en la investigación y la vinculación, pero es más la educación. Entonces, el cliente realmente son los estudiantes, ¿no es cierto? No hay clientes internos ni externos, sino recibimos educación. Ahora, hay 4 tipos de clientes. El cliente usuario, que es el que disfruta el bien y el servicio. En su caso, ustedes, ¿no? El cliente comercial, que es quien le paga el servicio. ¿Ya? En la mayoría de ocasiones, los dos coinciden. Por ejemplo, si uno va a la Poliburger y pide una hamburguesa, usted cliente usuario, se come la hamburguesa. Y si usted pagó, es comercial. La mayoría de clientes son a la vez usuarios y comerciales.
pero no siempre. Por ejemplo, en una escuela primaria, el cliente usuario son los niños. El cliente comercial, en cambio, son los padres. En el caso suyo de la poli, ustedes son usuarios, pero comerciales no lo son, porque la educación lo paga el Estado a través de la gente que pagamos impuestos, ¿no es cierto? Como yo pago mis impuestos de forma indirecta, estoy pagando su educación, entonces por eso les exijo que estudien. ¿De acuerdo? Ya. Y también hay clientes externos y clientes internos. ¿Pero qué es un cliente externo y un cliente interno? La mayor parte de clientes son externos, que quiere decir que además de usar o pagar por el producto o servicio intencionado, no trabajan en la empresa. Su caso es el ejemplo. Ustedes no trabajan en la poli, son clientes externos. Pero si es que un profesor hace una maestría en la poli o un doctorado, es un cliente interno. ¿Pero por qué es interno? Porque además de recibir la educación que es el giro de negocio, además trabaja en la compañía. Entonces hay algunos ejemplos de clientes internos. Por decir, los cajeros de un banco pueden abrir su cuenta en el mismo banco. O sea, son clientes internos porque el giro de negocio es la provisión de banca al primer piso. Alguna persona que trabaja en Telefónica puede tener una cuenta de celular en la misma empresa, porque el giro de negocios provee servicio de telefonía. Son clientes internos. Y hay compañías, en cambio, que no presentan o prohíben la figura de un cliente interno. Ejemplo, Petroecuador. Petroecuador no puede venderles los derivados ni la gasolina a sus empleados, está prohibido. Las mineras, lo propio, con sus minerales, ¿no? Algunas notarías prohíben que sus empleados tramiten ahí los documentos por conflicto de intereses. Los centros de dirección nocturna prohíben que los empleados, cuando salgan del turno y se sientan libres, se tomen una cervecita en el mismo bar, ¿no? Prohibido. Inclusive hay cadenas hoteleras que les prohíben a sus empleados alojarse en los hoteles, ¿sí? Por alguna política de cada empresa. Estamos con los clientes internos. ¿Qué no es un cliente interno? Lo siguiente. Si la bodega le da repuestos a mantenimiento, la gente dice, mantenimiento ha sido cliente interno de la bodega. Y mantenimiento le arregla la máquina a producción, la gente sabe decir, producción ha sido cliente interno de mantenimiento. Ya, eso no es cierto. Eso se llaman procesos interactuando, que ya vimos la clase pasada, ¿recuerdan? O hace 2 semanas. Esos no son clientes. ¿Por qué no son clientes? Porque no tienen giro de negocio. Esos son procesos de la empresa intercambiando elementos. Digo esto porque hay compañías que son bien románticas, ¿no? Alguna compañía romanticota que dijo, todo departamento y toda área de la compañía somos clientes internos los unos de los otros. No es tan cierto. Además, es un asunto bastante complejo. Le digo, no hay problema. O sea, si ustedes quieren llamarles que todos son clientes, chévere. Imagínense, yo entregándole las notas de Anita, ella ha sido mi cliente. Está feo, suena. En realidad, eso complica, porque si es que quieren mantener la idea de como clientes internos, deberían evaluar la satisfacción de cada proceso, hacer unas peticiones formales o informales, confirmar si son capaces de cumplir entre la bodega y mantenimiento. Imagínate, toda vez que vaya a la bodega, hacer un papeleo. Entonces, por ese motivo, no estuvo bien el concepto de cliente en la empresa. Entonces, sí hay clientes internos, pero bajo la explicación que le dimos hace un momento. Personas que utilizan el bien intencionado en el giro de negocio y además trabajan en la empresa. ¿Qué más? Liderazgo y compromiso. El liderazgo no se debe confundir con jefatura. Son diferentes, puede que coincidan en algunos casos. El compromiso no se debe confundir con involucramiento. Les hemos colocado los dos en rojo porque son los más complicados de implementar. Pues, ¿qué es liderazgo? Un líder puede ser jefe o puede no ser. Un líder es el que mueve voluntades, el que busca soluciones y no culpables, el que da directrices. Vamos a poner aquí las 4 características de un líder, o 4 funciones, se llaman. Dar directrices. Ya les copio en el chat.
dar lineamientos. Un líder tiene que orientar. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. El jefe lo hace con orden. El líder lo hace motivando o dando el ejemplo. ¿Qué más hace un líder? Además de dar directrices. Gestiona los recursos. No es que los dan, ¿no? A veces puede dar. Eso se llamaría financista, inversor. Pero gestiona. Por ejemplo, esa mala imagen que tenemos nosotros de los servidores públicos, ¿no? El alcalde Yunda, el alcalde Cintia hizo el parque. Ella hizo, no. Hicieron los operadores, los obreros. Y la plata de nosotros, no que hizo nada. Ella gestionó los recursos. Ningún político que conozca pone su plata para hacer algo. Falso es eso. Todos son usando recursos públicos. Así que eso de que otra obra del alcalde, otra obra del presidente, otra obra de Moreno, nada, falso. Esos son esta plata. Pero ya como la gente no entiende esto, cree que es con plata de ellos. Pues gestiona los recursos, revisa el sistema y toma decisiones. Ya, esos temas de ahí ya les puse en el chat, ¿no? Por si quieren copiar. Y además de ejemplo, ¿no? Todo con el ejemplo. El siguiente, compromiso. Dijimos, la compañía debe tratar bien a la gente para que la gente se sienta orgullosa de pertenecer a la empresa, se sienta motivada, se sienta empoderada. ¿Se acuerdan de la muda de personal? Este principio es el que le ataca, dice, elimine la muda de personal. La gente tiene que sentirse identificada con la empresa. Como saben decir, ponerse la camiseta. ¿Ya? Los siguientes ya son operativos. El enfoque a procesos lo vimos hace unos días, que era que les enfoque a procesos, pues identificarlos con su secuencia. Usamos el mapa de procesos. Caracterizarlos, es decir, identificar las entradas, salidas, control de recursos. Y finalmente, ver cómo interactúan entre sí. Pues hacemos una matriz. Vamos a ver la próxima clase el enfoque de riesgos asociados a los procesos. Recuerden que riesgos vimos las primeras clases. El enfoque de riesgos era algo que no queremos que nos ocurra, pero no tenemos certeza si es que va a ser positivo o negativo y si va a ocurrir o no. La incertidumbre son los objetivos. Vamos a alinear bajo la norma 9001 los riesgos con los procesos. La mejora también es bastante fácil, ya lo hemos visto, ¿no? Pero hay dos tipos de mejora. Con la mejora que se llamaba de cambio de nivel o mejora pura, compartíamos de una línea base, ¿recuerdan? A una meta. Esta es la mejora pura, ¿no? La otra mejora pura es de lección aprendida, que también vimos, ¿no? Los controles correctivos o las correcciones. Esta de acá básicamente es corrección. Las normas le consideran las dos como mejora, pero la una es mejora, mejora, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 8 en la nota y después saqué 9. Esa es mejora. Saqué 6, perdí el semestre, pero el siguiente semestre ya saqué 8. Esto es corrección. Y lección aprendida, ¿no? Espero que nunca más me ocurra. Y la última, la gestión de relaciones, también llamadas partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Cualquier compañía o persona que afecta al negocio y a su vez el negocio le afecta en la llamada esfera de influencia. Para que les quite esto. Bien, vamos con el primer tema. Entonces, contexto de la empresa. ¿Qué es el contexto de la empresa? Es describir el ámbito de operación de la misma, del negocio de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos elementos, vamos a comenzar con este, que es el que en el cual se basan todos los demás. Para el tema del contexto de la empresa no hay una metodología única, hay varias metodologías, vamos a ver cuáles son. En la lámina 7 está una de las tantas metodologías, se llama Metodología del Ambiente General de HIT, año 2000, ¿ya? Pero no es la única, hay algunas, por ejemplo, la PESTAL o la PESTEL. Así que vamos a consultar en el internet qué significa PESTAL o PESTEL y asociarle con esa diapositiva, ¿de acuerdo? Buscamos entonces PESTAL o PESTEL en el internet y luego conversamos. 2 minutos.
Bien, Paola Carpio, a ver qué nos cuenta. ¿Qué encontró que ha sido el pestel o el pestal? Ok. Bueno, ¿le puede compartir pantalla? Bueno, No, no, no. Así nomás. Cuéntenos, compartir pantalla. Cuéntenos usted en sus propias palabras. listo. Bueno, entonces, este análisis presenta un enfoque de los entornos económicos, políticos, los legales y los A ver, vamos. medioambientales. Pero pestal es para el contexto. Entonces, ¿la P qué significa? Político, Aquí está, ¿no es eh, cierto? Político, ¿ya? económico, Económico que está aquí arriba, ¿sí ven? sociocultural, ¿Sí ajá. ven? Sociocultural, ¿qué más? Sí. Y recientemente se ¿Y la aplicaron T? estos dos: tecnológico, Tecnológico. La A, el medio ambiente y los el legales. ambiente, el ambiente y también demográfico. Y el L legal que vendría acá, ¿no? Ya. Ujú. Aquí quedó por fuera global, pero sigue siendo económico. Ya, perfecto. ¿Para qué es que más sirve? Para hacer un análisis, para tomar las decisiones según el entorno en el que nos encontremos, se encuentra en la Correcto, sí, compañía. correcto. Hay que conocer el entorno de la compañía. Bien. Cuando usted implementa la norma, lo primero que tiene que hacer es buscar el contexto o entender el contexto. Y esto lo conoce o lo debe conocer la alta dirección. Entonces vamos a hacer el ejercicio rapidito con la poli. Todo el mundo en la poli. Ya, hay que hacer el contexto de una compañía en la que estemos nosotros vinculados, relacionados o con amplia experiencia. Ustedes ya tienen más o menos ¿cuántos años en la poli? Al menos 5, ¿no? Otros 6, otros 15, pero bueno, yo ya tengo 37 años en la poli. Bestial, ¿no? Entonces, ¿qué es el ambiente empresa? Es describir quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, productos y servicios. Pasé la diapositiva. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, el ambiente empresa. Entonces, ¿qué diríamos del ambiente empresa? Entonces, la Politécnica Nacional es una institución pública dedicada a la educación superior, también a la investigación y a la vinculación, creada por García Moreno en 1860 y, ¿cuánto fue? No ven que ni se acuerdan del contexto de la poli. 1800, pero para festejar las fiestas sí estuvieron, ¿no? ¿Quién sabe el año de creación de la poli? Nadie sabe. En el Excel, digamos, en el Google, rapiditos. 1869, ¿no? Ya tenemos 153 años, vamos a cumplir, por García Moreno. ¿Sí? Tenemos 7 facultades, como 14 carreras, 20 departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el ambiente de empresa. Tenemos un solo campus. No es como, por ejemplo, la Católica que tiene campus en otras ciudades. Tenemos un solo campus en Quito y atendemos básicamente a la provincia de Pichincha. Ese es nuestro logo. Claro que hay gente que viene de las provincias aledañas, pero gente de Guayaquil en la poli, difícil, ¿no? Que esté viviendo en Guayaquil. Bien difícil. Ya, para mayor información, www.epn.edu.es. O sea, el ambiente empresa no tiene que estar totalmente descrito, también puede estar referenciado a otros documentos donde se amplíe más. 10.000 estudiantes, 400 docentes, a grosso modo, 200 administrativos de servicio. Eso es el ambiente empresa. Gerente que no conoce el ambiente empresa, chao de gerente, ¿no? Si usted va a trabajar en una empresa o le van a llamar para que trabaje en una empresa, en una entrevista, procure averiguar el ambiente empresa. ¿Cuándo se creó la empresa? ¿Qué vende? ¿Cuáles son sus sitios? Investigará, porque eso es lo que me dicen la gente de talento humano, dice, ¿no? Sus chicos bien, dice, ¿no? O sea, pasaron súper bien el tema de derivadas e integrales. Que aquí no sirve, pero bueno. Les preguntamos si ha oído de la empresa. No, ¿cierto? Dice, pero viene a una empresa, pero sin siquiera saber de qué se trata. Damos muy mala impresión ahí, ¿no es cierto? Chao, ¿no es cierto? Entonces, averigüe. O sea, hoy tenemos la ventaja de tener todo en las páginas web, ¿no? Averígüese. Ok. Ambiente competitivo. ¿Qué es un ambiente competitivo? Además de conocer a la empresa, también conocer a los competidores. Competidores pueden ser tipos A, B o C.
¿ya? No siempre se compite por dinero, por clientes, no siempre. La Poli, por ejemplo, es un caso de esos. La Poli no compite por ganancias, por clientes. Mientras menos vengan, mejor, así es, ¿no? ¿Ya? Las universidades públicas sí lo hacen, por más clientes. Por ejemplo, la UDLA le quita a los estudiantes a la Católica y viceversa. Igual en las maestrías, se nos quitan los maestrantes. La Poli compite por reconocimientos, por logros, por categorías, pero igual sigue siendo competencia. Ahora, ¿por qué el A, B y C para los competidores? Esta es una clasificación recomendada. Las categorías A significan compañías o universidades, en este caso de la Poli, que son muy parecidas y competimos hombro con hombro. Por ejemplo, la SPOL. ¿Por qué la SPOL? Porque también es del Estado, es pública, tiene muy parecidas las ingenierías, una cantidad de estudiantes similar. Entonces competimos por igual, igual la ESPE, la SPOCH, ¿no? Tipo B, por ejemplo, la Católica o la Central. La Católica y la Central también son competidores, por supuesto. No en todas las maestrías, en las facultades, ni las maestrías, ni las carreras, pero algo competimos. Y como les dije, en logros y en reconocimientos, pues sí. Y los institutos tecnológicos son tipo C, que realmente, aunque son competidores, pero no nos afectan mayormente. Si le pasamos este análisis, por ejemplo, al Supermaxi, ¿qué diríamos? Competidores al Supermaxi, pues mi comisariato. Tipo B, el Okidoki, el TIA. Tipo C, las tiendas, ¿no? Víveres Panchito. Claro, la tienda es un competidor Supermaxi. Sí, en realidad sí, ¿no? A veces, no, Supermaxi, no, compremos donde la ves y nomás. Es un poco más caro, pero ¿qué debo estar yendo hasta el Supermaxi? Hablamos de Telefónica y Claro, son competidores tipo A. Y así por el estilo, ¿no? No todas las compañías tienen competidores ABC. Vamos con el tema ahora económico. El económico es de dónde vienen los recursos de la empresa. En compañías del Estado se usa el POA, presupuesto operativo anual. Deberíamos nosotros como personas saber en nuestra casa cuál es el presupuesto operativo mensual, ¿no? O la nota también sería deseable, pero al menos mensual, o sea, de lo que ganan nuestros papás o ganamos nosotros, cuánto se dedica a educación, a vivienda, alimentación, a salud, y ver si nos alcanza, ¿no? Si nos sobra para ahorrar o si nos puede sobrar para algún tipo de diversión. Pero la mayoría de personas no tiene claro lo que es un presupuesto operativo mensual, ¿no? Vamos de feriado, ¿no es cierto? Nos quedamos sin plata. Y así somos, ¿no? El ecuatoriano es así, bien novelero. Nos quejamos de la pobreza, ¿no es cierto? No hay plata para nada, este gobierno, hambreador, como todos los gobiernos. Pero llene Bad Bunny al concierto, en un día se acaban las entradas. Qué bestialidad. Y ahora sí, ya, terrible. ¿De acuerdo? En la Poli, el presupuesto de la Poli anual es de 14 millones de dólares. Nos bajaron, ¿no? Con esto de los recortes de estos temas. Pero bueno, ¿de dónde vienen esos 14 millones? El 90% de asignación del Estado. La Poli no genera tantos recursos como para autosustentarse. El 10% viene de la autogestión. La mayoría es centro de educación continua o de laboratorios. Y por ahí aquí algún otro trabajito que tenemos en la metalmecánica San Bartolo. Pero apenas 1.5 millones, ¿no? Generan otras áreas. O sea, la Poli depende mucho del Estado. Las universidades públicas, al revés, ¿no? 90% de sus matrículas y pensiones de los estudiantes, y el gobierno les paga también 10%. Todas las universidades tienen asignación. Otros modelos económicos, ¿cuáles pueden ser? Por donaciones, a las iglesias funcionan así, ¿no? Por donaciones. Las fundaciones, también por donaciones. Por acuerdos entre particulares, no quiero decir los nombres de aquellos que usaban eso. El fin, el tema económico, ¿no? Sociocultural. El tema sociocultural ni siquiera corresponde a estas palabras, ¿no? El tema socio viene a ser el nivel de la clase social, el nivel de ingresos. Y el cultural, el nivel de instrucción, ni siquiera educación, ¿no? Instrucción. Se llama sociocultural, pero ni siquiera nada tiene que ver. ¿Cuáles son las clases sociales en el Ecuador? Alta, media y baja. ¿Ya?
La baja, entre 0 y $1,000 de ingreso familiar, ojo. Se considera la familia, ¿no? Si usted es soltero, se entregó, ¿no es cierto? Ese será su ingreso. De 1,000 a 6,000, clase media. La mayoría de ecuatorianos estamos ahí. Y de 6,000 hacia arriba, clase alta. 6,000 por el corte de lo que alguna vez pusieron en el gobierno del presidente, ¿no? Esto es un estudio del BID. Para el Ecuador, ojo, ¿no? Para otros países es diferente el rango en dólares. Alguien dirá, pero 1,000 mensuales está bueno. Se verá, el que verá que es al ingreso familiar. $1,000 mensuales equivale a que padre y madre trabajen, ganen el básico, 900. Ya. Más los décimos y demás cosas, sí podrían llegar hasta $1,000. Pero de menos que eso, es clase baja. Inclusive cercano a 0 es la pobreza, ¿no? El tema de los subempleos o los desempleos. Entre 1,000 y 6,000, la mayoría de personas gana eso. Como grupo familiar nuevamente, ¿no? Por ejemplo, 2 profesores de la poli que se casen recién ingresados a la universidad andarán unos $2,000 cada uno. 4,000 entre los dos. Casaditos, ¿no? O arrejuntados. Siguen siendo clase media. Hablemos de 2 decanos, un decano y una decana. Cada decano debe estar ganando alrededor de unos 3,500 a $4,000 mensuales. Si son solteros, clase media. Si se unen, forman una familia y con hijos, mejor. Ya pasan a $7,000, ¿no? A 8,000. Ya quedan como clase alta. ¿Se ve? Y en la poli, la mayoría de personas de la parte directiva, los docentes, son de clase alta, porque ganan $5,000 más o menos los directores de la poli, ganan más que los docentes. Y a veces se casan con alguien que también gana por ahí y son de clase altísima, ¿no? Fíjese. Su moraleja, no se casará con alguien pobre, ¿no? Para que suba de clase. Y la instrucción, fácil, ¿no? Son 4 niveles. Primario, secundario, que es el EGB. Primario sería, no, perdón. El primario es el EGB. El secundario es bachillerato, ¿no? Tercer nivel sería el de, digámoslo así, ¿no? Tercer nivel sería el de profesionalismo y el cuarto nivel posgrado, ¿no? Ustedes hasta el momento, ¿qué son? Segundo nivel. Hasta que no se gradúen y pasen a tercer nivel, quedarán como bachilleres todavía, ¿no? Nada de que yo estudié 6 meses en la San Marino, nada por el estilo, ¿no? Graduadito, sube de nivel. Y los posgrados, cualquiera que sea, ¿no? Maestría, doctorado, cuarto nivel. Entonces, fíjese, por ejemplo, en la poli, un profesor joven recién ingresado es de clase media, ¿sí, no? Y es de cuarto nivel. Así sería, ¿no? Clase media, cuarto nivel. Los decanos casados son de clase alta y son de cuarto nivel. Cuarto nivel, casi todos porque así exige la ley, ¿no? Hablemos de un jardinero de la poli. El jardinero es clase baja y posiblemente de primer nivel o máximo segundo nivel. ¿Para qué se hace esto? Es para analizar el factor humano incidiendo en los riesgos. Ahora, esto se lo hace al personal de la empresa, al recurso humano de la empresa. También hay estudios que se hacen a los clientes. No es obligatorio, pero al menos al grupo de talento humano. La poli sí hace a los clientes. Por ejemplo, la poli hace un estudio sociocultural de los estudiantes por el tema de las becas, ¿no? Hay algunos hospitales que también lo hacen. Por ejemplo, el Hospital Metropolitano hace un estudio sociocultural para saber de qué tipo de pacientes cuentan como clientes. Es muy diferente al Pablo Arturo Suárez y muy diferente al Hospital Eugenio Espejo, ¿no? El Supermaxi, a pesar de que es una cadena orientada para el consumo de la clase media para arriba, también tiene sus particularidades de clientes en el tema de sociocultural. Por ejemplo, el Supermaxi de la 6 de diciembre por el estadio, se tiene un entorno sociocultural diferente. Donde yo vivo, yo compro en el Supermaxi de Pomaski. Aquí no hay caviar, ¿qué pasó? Hay patitas de cuy, perfecto, ningún problema. Entonces eso también depende, inclusive, lo que se coloque en las perchas. Pero lo recomendable es hacerlo a nivel de las personas. El global, atención, como el nombre lo indica, el global es qué exporto al mundo y qué importo del mundo.
Hay algunas compañías que ni exportan ni importan nada, por ejemplo, ¿no? Víveres Edison, nada, ¿no es cierto? No importa ni exporta nada. Vende productos importados, sí, pero los compró en otro lado, ¿no? Compró en alguna otra tienda o importadoras generales. Hay compañías, en cambio, que sí se pueden tener las dos cosas. Por ejemplo, las petroleras. Petroecuador exporta crudo e importa equipos para la refinería. ¿Ya? De forma directa o ellos son los actores de la importación. Las camaroneras solamente exportan. Importan casi nada porque todo se fabrica en el Ecuador. ¿No? Las bananeras lo mismo, exportan e importan. Pero la mayoría de compañías en el Ecuador somos importadores. Por eso es que la balanza comercial, que es la que se mide el equilibrio con el mundo, para los países latinoamericanos o en vía de desarrollo, siempre negativa. O sea, más importamos que exportamos. Y la poli no es la excepción. Aunque la poli se exporta, ¿no? Por ejemplo, la poli que exporta estudios, patentes, en especial en el área de metalurgia estamos exportando, ¿no? Alguno que otro docente que se va a dar una charla afuera. Y la mayoría de cosas de la poli, importaciones. Reactivos de laboratorio, libros, docentes, inclusive en tiempos de prepandemia. ¿Estamos ahí? La parte tecnológica, ¿a qué se refiere? Es a la complejidad de manejo de la empresa. Podemos usar una escala del 1 al 5, si desean facilitar, donde 5 es altamente complejo y 1 lo da. O si no, una escala ABC, donde el A es en cambio lo más complejo y el C es lo menos complejo. Entonces, no hay una metodología única para evaluar el ambiente de contexto en la parte de tecnología. Por ejemplo, las compañías telefónicas tienen una tecnología de 5, son altamente dependientes, altamente complicadas en este componente. Un médico de consultorio, un médico general, 1. No decimos de que no usa tecnología, pero es de bajo impacto tecnológico. Recuerden que cada de Likert no pone 0, ¿no? O sea, no hay absolutos, hay muy altos o muy bajos. ¿Estamos ahí? La poli, yo diría que entre 4 y 5, ¿no? Por el tema de que manejamos alta tecnología por investigaciones. Yo diría que más al 5 que al 4, porque tenemos el tema de los aceleradores de neutrones, laboratorios complicados, físicas e investigaciones complejas, ¿no? O ABC, ¿no? La poli sería tipo A, B sería medio y C bajo, ¿no? Bien, la parte político-legal. Aquí hay que diferenciar dos grandes categorías. Todo lo que estoy diciendo son sugerencias, ¿no? Para facilitar. La parte genérica y la parte específica de la poli. La parte genérica. El SRI, el IES, el Ministerio de Finanzas, todas las empresas del Estado que controlan a la poli y a otras compañías, ¿no? Específica, tenemos el CES, el CACES, la CENESID. Entonces, todas las compañías tienen este componente, específicas y genéricas. Y el tema legal, las leyes conexas, ¿no? Ya, pero no solamente la parte política gubernamental. Las corporaciones, por ejemplo, General Motors o la misma Holcim que pusimos como ejemplo, además de responder a las leyes y organismos de control del Estado ecuatoriano, también deben responder a las directrices políticas de la casa matriz. General Motors, por ejemplo, le da las directrices de modelos, precios, acá a General Motors de Ecuador. Nestlé lo propio y todas las compañías multinacionales. La parte político-legal no solamente es de gobierno, ojo. Ya. Y la demográfica, igual puede ser analizada bajo una escala del 1 al 5 o en ABC, ¿no? O en alta, media, baja. ¿Qué es el tema demográfico? Atención, también llamado de mercado. ¿Cómo influye el crecimiento poblacional en mi negocio? Entonces, si tenemos una influencia A o alta, es de que si la población crece, también el negocio crece igual. Sería 5 o 4, ¿no? El ejemplo típico de esto es la alimentación. Hablemos de la cosa más práctica. Una panadería en el barrio. Si antes había 100 personas en el barrio, la panadería tiene que hacer 100 panes, por decirlo así, ¿no?
Si en el barrio ya crecieron y se multiplicaron como Dios envió, ya somos 200 personas, la panadería tiene que producir 200 panes, que cada quien come, ¿no? O lo cubre la panadería como empresa, o ese mercado se lo pueden llevar los competidores. El tema es de que el consumo de alimentos, en este caso el pan, tiene alto impacto demográfico. Sucede lo mismo con las medicinas, con la vestimenta, con los celulares, con la cerveza, ¿no es cierto? Crece la población, crece el negocio. O lo tomo yo o los competidores, pero es un buen negocio. Por eso si alguien dice, ¿qué será de ponerse? Le digo, póngase una compañía de alimentación, nada más, ¿no? Estamos. ¿Qué negocios no son de alto impacto demográfico? Hablemos de, qué sé yo, la medicina también, ¿no? ¿Cuál podría ser un ejemplo de bajo impacto? Los constructores de carreteras, por ejemplo. Ellos tienen que hacer la carretera con 100 personas o con 1000 personas. Por eso es que tienen que ganar y después tienen que esperar a más infraestructura. No es un negocio que acompaña el crecimiento poblacional. La gente que vende, por ejemplo, paseos turísticos, ¿cierto? No todo el mundo va a hacer turismo en el extranjero. Entonces ellos no crecen con la población. Es más, cada vez se contrae el negocio porque cada vez somos más pobres, ¿no es cierto? Paquete a Dubái, difícil, ¿no es cierto? Ya. Las certificadoras, lo propio. No tenemos que decimos que es nivel cero, ¿no? Que no es nivel bajo. La poli, ¿qué categoría estaría aquí? Yo diría que está en el tema medio, o entre 3 y 4. ¿A qué me refiero? Que no todo mundo va a la poli. De hecho, no van a las universidades. O sea, la educación superior no es de impacto demográfico o tiene un impacto demográfico medio. La educación primaria sí, ¿no? La elemental básica, porque todos los niños tienen que acabar más la escuela, es obligatorio. Pero no todos tienen que ir a la universidad, no es obligatorio y cada vez es más difícil. Por eso es que no es que cuando dupliquemos la población de aquí a 20 años la poli tiene que duplicarse, ¿no? Serán las mismas aulas, más o menos pupitres en cada aula, a lo mejor hacemos un edificio nuevo por ahí, pero así como que duplicar, no. Como les decía, cada vez va a ser más difícil entrar a la universidad porque la educación no es un mercado demográfico masivo, como la alimentación, es un mercado demográfico selectivo. ¿Listos entonces con este ejercicio? Bien, vamos entonces, ahora sí, vamos a tomar en cuenta 3 normas. Vamos a abrir las 3 normas que les voy a mencionar. Vamos a abrir la norma 9001 en el numeral 4.1. Aquí voy a colocarlas, ¿no? 4.1, la 9001 y también el anexo SL. Vamos a leer qué nos dice cada uno de estos cuerpos documentales, anexo SL. Y vamos a leer la 541 de la ISO 31000 que vimos en los primeros días de clase, ¿no? Rápidamente leerle durante los siguientes 3 minutos. ¿Qué hay que analizar? Comparar estos 3 cuerpos normativos en estos numerales, indicar en dónde está más explicado el contexto y en dónde está menos explicado el contexto, y en donde esté más explicado, ver si tiene que ver con lo que hemos revisado. ¿De acuerdo? Vamos entonces. 3 minutos para revisar. Y luego le pregunto a alguien a que nos comente. ¿Listos? Vamos.
Bien, Marco Guerra, a ver, ¿qué nos cuenta? ¿Dónde encontró claro el contexto y dónde encontró así difuso? O sea, el que más se explaya es la ISO 31000. Pues. Correcto, y estuvo parecido, igualito, diferente, más o menos, otra cosa. Sí, o sea, la primera parte estuvo parecida, de ahí ya se explayan cosas Ah, más puntuales. más Correcto, puntuales. entonces, el único problema de que 31001 no es una norma para requisitos, es una directriz, ¿no? Pero ahí estaría bien. Pues por ese motivo, cuando usted vaya a implementar un sistema de gestión de calidad, hay que decirle, jefecito, primerito un curso de la norma de riesgos. Porque si no, ¿qué pasa con el anexo? Anexo SL. ¿Cómo está ahí esto? El anexo CL, en cambio, son como 3 líneas y ya. Dos filas, ¿no? La compañía debe tener su anexo, ¡pum! Tenaz, ¿no? Y así está en la mayoría de normas, en la 14.000, en la 45.000. Dice, la compañía deberá tener su contexto y fin. Entonces uno dice, ¿y habrá que hacer? ¿Y qué me cuenta de la 9.000? ¿Qué le vio ahí de novedoso? De la 9000, bueno, o sea, es igual como dar como el concepto, pero da unas notas para... Excelente, ¿no? Muy bien. Entonces la 9.000 dijo, no, pobrecitos estos muchachos, vamos a tener que explicarles. Entonces esas notas no son parte de los requisitos de la norma, pero son aclaraciones, al igual que los anexos que están al final, que vamos a ver la próxima clase. Muy bien. Entonces, ese es el problema de las normas, que son genéricas. Y el anexo SL es mucho más genérico porque solamente es estructural, ¿no? Le dice, verá, tiene que poner a la casa pisos, ventanas, paredes y techo. Y nada más, ¿qué casa que quiere? 2 pisos, 1 piso, no nos dice. Ni siquiera la 9001, ¿no? Un poco más le atina, pero tampoco es que sea así una situación tan detallada. Y eso es que las normas son así mismo, que las normas son genéricas, son elementos estructurales genéricos. Porque hay gerentes que piensan que compremos la 9001 y ya va a decir, no, verá, para su compañía haga este formato, esta matriz con estos colores, y eso es falso. Eso la compañía tiene que encontrarla. Bien, entonces vamos a ver cómo enterarnos de la norma 9001 de una manera fácil y sencilla. Atención que este es el deber, ¿no? El deber, recuerden, es para el día 6 de marzo. Es un deber un poco largo, no es difícil, pero le explicamos ahora. Entonces, por favor, abra los talleres. Taller del capítulo 3. El taller 11A. Cuando esté abierto, coloca por favor un visto para explicar. Y con eso, hasta después de carnaval. Bien, atención. Tiene que hacerle en el mismo orden que vamos a explicar este momento. En el mundo también está colocado el orden, no se cambiará el orden. La primera tarea, ¿cuál va a ser? Ya, le cerramos al anexo y a la 31.000. De aquí en adelante ya no vamos a ver esos documentos. De aquí en adelante hasta que se acabe el semestre, que es ya mismo la 9001 completa. Ya, vámonos a la 9001 a partir del capítulo 4. Y leámosle por favor el título completo del 4.1. Alguien que nos ayude leyendo el título completo. Comprensión de la organización y de su contexto. Correcto, gracias. Comprensión de la organización y de su contexto. 8 palabras. Gracias, Paola. Bueno, ya, a su edad, difícil aprenderse 8 palabras, ¿no? Ya están cada vez con el Alzheimer más precoz. Entonces, ¿qué va a ser la primera parte del deber? Vamos a colocar cada título de cada cláusula de la norma, que son las cláusulas, son los números, una palabra clave. Aquí les he colocado algunos ejemplos. No hace falta que usted use mis mismos ejemplos. Puede usar otra palabra. La idea es que usted se aprenda, ¿no? Por ejemplo, yo sugiero o recomiendo para mí mismo usar la palabra contexto en lugar de las 8 que estaban leyendo hace un momento. Alguien dirá, ¿le puede poner organización? Si quieres, es que se va a acordar de que el 4.1 habla de explicar de qué se trata una empresa, póngale. ¿De acuerdo? No es obligatorio usar las mismas palabras. Ya, una es lo ideal. En algunas partes no va a ser tan fácil poner una, pues ahí usamos 2, pero que sean la excepción, ¿no? Y en otras a lo mejor 3 palabras, pero es así que sea, pero rara vez. Lo ideal sería 1. Esto se llama la lectura sintética.
la capacidad de una persona de leer una frase o un texto largo y extraer las palabras o conceptos relevantes. Ya. Leamos de la 4.2 y fíjese si quedó bien con ese que le he colocado yo. ¿Cuál es la cláusula 4.2 completa? ¿Qué nos dice? Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como 10 palabras, ¿sí o no? Ajá. Resumiendo, partes interesadas. Ya, alguien dirá, no, a mí me llamó la atención necesidades y expectativas. Póngale sin un problema, ¿no? Alguien dirá, yo creo que le voy a poner requisitos, porque con eso yo me acuerdo. Sin problema, ¿de acuerdo? O sea, no hace falta que coincidamos las palabras clave. Esto es para que usted aprenda a que su cerebro grabe la palabra clave. Aunque no lo crea, se graba en el inconsciente del hipotálamo derecho de la amígdala izquierda. Bueno, alcance, la 4.3, léanle rápidamente y digan sí, creo que sí, no. Alcanza, perfecto. No hace falta que le ponga del sistema de gestión de calidad porque estamos hablando de eso mismo, ¿no? Hasta ahí como que no hay ningún problema. Vamos donde puede haber problemas. 441 y 442. Si usted le ve en la norma, no tienen título. Y ahora, ¿qué hay que hacer en ese caso? Leer el título de arriba. El título de arriba que nos dice procesos, ¿no? Algo de procesos. Entonces, ahí vamos a hacer así, ¿no? Cuando la norma no nos ponga título en la cláusula, que en algunas veces sí pasa, usamos el título de la familia. En la familia se llama, ¿ya la vieron ustedes? El nombre completo se llama Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. Madre Santa. La idea principal, procesos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo diferenciamos la 441 de la 442? Con el siguiente recomendación. Le ponemos la palabra primero procesos para que veamos que ambas tienen la familia, ¿no? Y luego le ponemos una palabra complementaria. Procesos de identificación sería la una y procesos, documentos o documentación sería la segunda. Ya, para eso sí hay que leer. Vamos entonces, vamos a leer durante 30 segundos la cláusula 441. Todo mundo de forma individual. Hasta el literal F, hasta ahí nada más, ¿no? Y me cuentan de qué se acuerdan, ¿no? Yo le voy a preguntar a alguien. ¿Listo? 30 segundos para lectura y análisis de qué se acuerdan de la materia. Nicole Montaguano, cuéntenos del 441, ¿de qué se acordó? Bueno, dice que hay que ir identificando qué tipo de proceso se maneja en la empresa, por ejemplo, sobre todo lo que son las entradas, las salidas Eso, ¿qué más? y más que todo eso también identificar cada etapa y, por ejemplo, qué tipo de método se va a utilizar y los Ya, pero recursos que ¿de qué se acuerda de lo que hicimos en clase? Me refería. eh, de lo que hicimos en las anteriores clases. Claro, porque en otra vida no capaz que hemos coincidido. Ya, bueno, de lo que hemos hecho es igual en los talleres, por ejemplo, hicimos me acuerdo que hicimos un taller que pusimos una empresa e íbamos Ya, identificando qué procesos eran los que se ¿en manejaban dónde internos, eso? ¿En dónde externos. usamos eso? ¿Cómo se mueve esa herramienta?
Era un diagrama de flujo. Eso, sí, ya. Si usted va a una entrevista y le dice eso, gracias, ¿no es cierto? Tiene que decir, mira, yo para procesos he usado mapa de procesos, ficha de procesos, matriz de interacción. Ahí sí, capaz que le llaman a la segunda entrevista. Porque las compañías preguntan eso. Usted maneja procesos, por supuesto. ¿Qué herramientas ha usado? ¿De acuerdo? Ya, el flujograma no es un proceso, recordemos. El flujograma es un tema de procedimiento, aunque se llama flujograma de procesos, pero es diferente al enfoque de procesos. Ya, entonces se ve que eso se llama vincular lo aprendido con la vida diaria. Si usted no hace eso, caemos inmediatamente en lo que los investigadores suecos encontraron hace algunos años en el Ecuador. El Ecuador es un país de memoristas, no de analistas. De memoria, ¿no es cierto? Toda memoria, sin analizar. Bueno, estamos con lo que hay que hacer. Entonces, abajo les he puesto algunos ejemplos adicionales. Una sola palabra, ¿no? Aquí me he puesto dos. Pero ustedes no necesitan dos, ¿no? Les he dejado algunos elementos. Donde sean parecidos, ya sabe el truco, ¿no? Preferible comenzar con la palabra de la familia y luego una segunda palabra que les identifique. Bien, tarea número 1, pues llenar esta tabla, ¿no? Ya, luego vamos al taller 11B, al de al lado. Vamos a ver si nos quedó algo de bueno. ¿Estamos ahí? Ya. Este taller se llama lectura relacional. La anterior se llamaba lectura sintética, ¿no? Reducir y entender. Esta se llama lectura relacional. ¿De qué trata? Vamos a ubicar en el modelo de procesos que vimos las cláusulas de la norma, el número, relacionando el título de la cláusula con la ubicación en el proceso, en donde mejor quede. Por ejemplo, a ver, el 4.1, ¿qué era? ¿4.1? ¿Alguien? Contexto. Contexto, correcto. ¿En dónde le pondríamos? A ver, ubíquele. En entradas. En entradas, no creo. ¿Se ha jugado bingo? B7. ¿En dónde le pongo el B7? En la N. No, en el B7. A ver, ¿dónde más le podemos poner? Proceso. En proceso. Y un poquito mejor. Control. ¿Dónde? G18, 19, por ahí va. En contexto, ¿sí vieron? ¿Dónde dice contexto? ¿Sí vieron? Ya, entonces, Politecnico que se respeta no sabe jugar bingo, así es, ¿no? Y verdad que para jugar bingo no necesita ser un genio, ¿no es cierto? Solamente ir poniendo los nombres. Aquí es igualito. Entonces, si usted no jugó de pequeño con Legos, con rompecabezas, o no jugó bingo, este ejercicio le va a parecer muy difícil. Ya, este taller se toma para ver si usted tiene habilidad analítica. Para que se sienta un poco mal, ¿verdad? A los 2 años nos llevaban a donde el pediatra, ¿no? Y el pediatra decía, vamos a ver si el guau está bien, ¿no es cierto? Entonces, había una figura de maderas con agujeros y había también aquí unas figuras de madera que calzaban en ellas. Es que le decía, a ver, mijito, al pediatra le decía, no, a ver, juegue con estos elementos. Le decía jugar un poco, le decía, a ver, luego coloque estos elementos en los agujeros. ¿Se acuerdan de ese juego? Capaz que no, porque tenían 2 años. Si no se acuerdan ni lo que vimos hace 2 minutos, van a acordarse de 2 años. Pero los niños que no podían colocar esto, ¿qué decía el médico? Que te hará de ver. Creo que le he heredado la inteligencia del papá. Aquí es igualito el juego, sino que en la poli. ¿Sí se ven? Vamos a ver otro. 4.4, a ver si lo logramos. 4.4 le sacamos. ¿En dónde le van a poner? En entradas, ¿cierto? No. ¿En dónde? A ver, pero cierto. Más o menos dígame las coordenadas. M15. Más o menos. ¿Alguien? ¿Alguien con las coordenadas? Chut, no saben qué son las coordenadas. La columna y la fila, dígame. En control. No, a ver. 4, 4. Podría hacerse 12 en dirección, porque hablamos de No, 4, 4, ¿qué está diciendo? ¿Qué lea que es? G,
23. Claro, G23, por ahí va, ¿no es cierto? H23 para que no le caiga encima. Sí, ve, si es que no pudo hacer eso, no se meterá a jugar bingo, ¿no es cierto? No ha de poder, ¿no es cierto? Proceso con proceso. ¿Ya? A ver, hagamos. Si es que este ya no pueden, ya los perdimos. La 4.2, a ver, ficha 4.2, ¿en dónde le ponemos? Deme las coordenadas, letra y número. H30. H30. Sí, ¿no? Un poquito más para acá, ¿no? Grupos de interés, no los humanos, ¿no? Grupos de interés, son las partes interesadas. Bueno, ese es el ejercicio del taller número 2. Vamos a ver, papá, su culpa porque yo le pedí Legos y no me dio. Yo le pedí un rompecabezas, aunque sea de 4 fichas y no me dio. Nunca jugamos bingo. Ya. Este ejercicio yo les tomo a la gente que dice que quiere aplicar para jefe de calidad en una empresa. Le digo, a ver, hagamos este ejercicio. No pueden, ¿no es cierto? ¿Qué toca darle? El puesto a los de la SEC. Triste, así mismo es. Hágame caso a mí, ¿no es cierto? No les van a preguntar las coordenadas polares de la ecuación de Navier-Stokes. Que coloque la fórmula del número de Nusselt y de Reynolds. No, van a hacer un análisis como este. De eso usted tiene predominio. Inclusive creo que las pruebas de la universidad toman estos ejercicios, ¿no? Aire es no, suelo es a cielo como aire es a. Ahí, padre, ¿no? Complete la serie. Pero bueno, está claro. Entonces, tiempo para el primer ejercicio, las palabras clave, más o menos unos 10 minutos los que saben leer. Si es que no tiene dificultad en esto, le pide a su hermano chiquito que le preste el libro. Nacho lee, ¿no es cierto? Ahí le hace. Para acá, unos 15 minutos hasta poder comparar, ¿no? Que la gente se olvida. No copiará, ¿no? Si copia en el examen final le va a ir pésimo, que ahí no hay cómo copiar nada. Ya, y la tercera parte del ejercicio, atención. Vamos a hacer lo que se llama la lectura de suficiencia o estructurada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en la norma estos elementos estructurales. La mayoría de normas ISO usan las mismas palabras, usan procesos, usan plan, la palabra método o equivalentes, ¿no? Método, procedimiento, e información documentada. Entonces usted va a leer en la norma y ver en dónde se ubican estas palabras, pero no la palabra solita, la palabra y el elemento, o sea, proceso de, plan para qué el plan, plan de, método de qué y de qué documento, no solamente la palabra, porque si no, con el PDF le ponen a buscar y ya sale. El ejemplo, vamos, abramos la norma 4.1, estábamos viendo en la 9001, ¿no? Todo el mundo ya la abrió. Léale rápidamente a ver si es que alguno de estos elementos aparece, si aparece proceso, plan, método. Rápidamente, vamos a ver, 30 segundos para hacerlo, más que eso no se demora. Las notas no. Las notas, como mencionamos, son aclaraciones, no entran en este análisis, ¿no? ¿Listos? Pues como ustedes notaron, no hay la palabra ni el elemento proceso. No se inventará, ¿no? Como saben los abogados, en el tenor del texto. Tampoco hay plan. Métodos tampoco. Hay verbos, pero los verbos no son métodos. Los métodos suman los verbos en una estructura definida, pero los verbos no son métodos. Lo que sí hay es la palabra información, pero no información documentada, o sea, no aplica. Recuerden que la información puede ser documentada o puede ser no documentada, eso vimos en algunas lunas en los documentos. Bueno, entonces, ¿qué ponemos ahí? No aplica, no aplica, no aplica, pero ponerle no aplica, ¿no? Si le deja en blanco, quiere decir que no supo qué contestar o se olvidó. Ya, al decir no aplica, no significa que sea prohibido. Recordemos, las normas son estructuras mínimas. O sea, esto al menos, y de ahí en adelante, usted pondrá lo que necesite. Entonces, obligatoriamente, ninguno de estos 4 componentes la norma me pide de forma obligatoria. Veamos en dónde sí nos pide. A ver, entonces. Vámonos en la norma al numeral 831.
Usted navegue en su norma y también en esta diapositiva, en esta matriz, perdón, al 831. Fíjese que está fija la parte de arriba para que no se pierdan los títulos. Ya, 831. Y por favor, alguien que ayude leyendo si es que ahí efectivamente la norma menciona un proceso con nombre y apellido. Sí dice que debe mantener un proceso de diseño y desarrollo. Perfecto, muy bien. ¿No vieron? Facilito, o sea, este ejercicio es de leer nomás, ¿no? Aunque no lo crean, la gente no sabe leer. Dicen que sabe leer, pero no pasamos de traducción ojo-boca, ¿no? Ya, diseño y desarrollo. Si quiere le puede poner diseño y desarrollo o le pone completo, o si no, le combina esta lectura estructurada con la lectura sintética. Entonces, en este caso yo ya me acuerdo de que el proceso se llama diseño, aunque en realidad significaría diseño y desarrollo, ¿no? O equivalentes, investigación, proyectos. Fácil, fácil. No la palabra proceso, ojo, ¿no? El proceso y su nombre, porque si hay palabras proceso por toda la norma, pero ese no es el ejercicio. Ya. Vamos a buscar el tema del plan ahora. La 4.1, plan, no había. Así es, ¿no? Busquemos dónde se había. Vámonos entonces en la norma al numeral 622. Aquí están los ejemplos y los contraejemplos. 622. ¿Y alguien que busque en dónde se pide plan? ¿Alguien? Nadie. Profe, dice, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? ¿Se ven? Al planificar cómo cumplir el objetivo. No se falta que le ponga atrás la palabra plan, que estaba sobre la, para cumplir objetivos. ¿Listo? Facilito. Así de fácil es un poco largo, pero es fácil. Ya, vamos ahora con el método. En contexto ya vimos que la palabra método no existía, habían verbos, pero no son métodos. Vamos a ver cuándo se pide un método. En la norma avancemos hasta el numeral 912, en la norma y en su matriz. ¿Y alguien que nos ayude leyendo? Si no, ya sabe, ¿no? ¡Ñaño! ¿Estás en Nacho Lee? Sí, date una manito, que yo soy ingeniero. Ya no leo. Inge, la 9, dijo 9, 2, 1. 1, 2, está proyectado también en la pantalla, ¿no? 912. Satisfacción del cliente, dice. La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado de sus necesidades y expectativas. ¿Y el método? El método sería, Inge, en este caso... Léale más abajito, léale más abajo. Sí, la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. Correcto. ¿Sí vieron? Método para ver cómo logramos evaluar esta satisfacción del cliente. ¿Cuál es el método más común? Las encuestas. Pero no es la única, ¿no? Puede ser un tema de más clientes, recomendaciones, caritas felices como en los botoneras de algunos bancos o en el aeropuerto. ¿Ya? ¿Sí ve que se pide? Entonces, la norma es, como dicen, para los que saben leer español. A mí sabe dar a veces un poco de tristeza como uno pone, ¿no? En la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida es todo lo que uno puso y quiso ser, ¿no? Y ponen idiomas, español 100%. Difícil le veo, ¿no? 60% y los que leyeron a Julio Verne y el mío Cid Campeador. El resto 40, 50 a lo sumo. 100% de idioma inglés, difícil. Ok, vamos entonces. Y con la última, información documentada. Igual en el contexto no había información documentada, había solamente información. Veamos dónde sí. Esto está en el numeral 522. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo? Donde lo encuentre, ¿no? Comunicación de la política de calidad, Inge, dice. A ver. La política de la calidad debe estar disponible y mantenerse con información documentada. Perfecto. Ahí está, ahí nomás, ¿no es cierto? Ahí encontramos. El resto ya es otra cosa. Muy bien.
Estamos, lo que hay que hacer. En esta matriz, puntos importantes no le llenará. Eso vamos a explicar la próxima clase. Esto de si quiere lo oculta, ¿no? Para ejemplos de implementación tampoco. Ojo, no solamente de la columna B hasta la columna H. Ahora veo que alguien me dice, profe, no sé qué poner en puntos importantes. ¿Qué tengo que decirle ahí? No había que hacer. Y en ejemplos de implementación, tampoco. Y sí, ya hice. Gracias, metidos. Así nomás, ¿no? Entonces, dos entregables. Primer entregable que sería esta matriz, ¿no? Entonces, le marca la matriz y la imprime en PDF en algunas páginas para que no salga muy chiquito para poderle ver. Segundo entregable, el cuadro de las figuras con las cláusulas ubicadas donde mejor queden, ¿no? Ahí tiene que pedirle ayuda a alguien que sí jugó de pequeños con bingo. Aquí, ¿no? ¿Qué es bingo? Igualito, ¿no? Las instrucciones están igual en el Moodle. Ok, hago una pregunta. Entonces, la próxima clase, que sería el día 7 de marzo, hay igual cuestionario sobre este deber. Y seguimos con las demás cláusulas. Entonces, con esto ya nosotros vamos a estar por lo menos ubicados en qué pide la norma. Y le van a ver ustedes, bueno, la gente que hizo a conciencia el deber de la XSL, le van a ver que mantiene los mismos capítulos, que son contexto, el 4. Liderazgo, el 5. Planificación, sería realmente planificación estratégica, ¿no? El 6. 7, apoyo o recursos. 8, operación, que es el giro de negocio de toda empresa. El 9 es evaluación, me parece, están los indicadores, auditorías, y el 10 es mejora. Entonces van a verle que se ensambla perfectamente al deber que hicimos sobre el anexo SL. Bien, entonces, nada más. Suerte con el deber y que tengan un buen feriado. Y vaya a ponerse la ceniza el miércoles de ceniza para que se le vayan los pecados que ha de cometer en el feriado. Gracias, Inge. Hasta luego. Ok, nos vemos entonces. Gracias, sí, hasta luego. Descansen, chao.